Acaba de entrar el Papa Francisco en el aula Pablo VI, recibido por los aplausos de los fieles. Y va a empezar la audiencia general con la señal de la cruz y la bendición apostólica. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Por mi parte les pido, hermanos, caminen según el Espíritu, y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora. Porque esa carne desea lo contrario al Espíritu y el Espíritu lo contrario a la carne, y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logran hacer lo que desean. Si vivimos según el Espíritu, caminemos también según el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En el pasaje de la carta a los Gálatas que acabamos de escuchar, San Pablo exhorta a los cristianos a caminar según el Espíritu Santo. Camminare secondo lo Spirito Santo. De hecho, creer en Jesús significa seguirlo, ir detrás de Él en su camino, como hicieron los primeros discípulos. Y significa al mismo tiempo evitar el camino opuesto, el del egoísmo, el de buscar el propio interés, que el apóstol llama apetencias de la carne. El Espíritu es la guía de este camino sobre la vía de Cristo, un camino maravilloso, pero también agotador, que empieza en el bautismo y dura toda la vida. Pensemos en una larga excursión a lo alto de la montaña. Es fascinante, la meta nos atrae, pero requiere mucho esfuerzo y tenacidad. Esta imagen puede ser útil para entrar en el fondo de las palabras del apóstol. Caminar según el Espíritu, dejarse guiar por Él. Son expresiones que indican una acción, un movimiento, un dinamismo que impide detenerse en las primeras dificultades, sino que provocan confiar en la fuerza que viene del alto. Recorriendo este camino, el cristiano adquiere una visión positiva de la vida. Esto no significa que el mal presente en el mundo haya desaparecido o que hayan desaparecido los impulsos negativos del egoísmo y del orgullo. Más bien quiere decir que creer en Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y más grande que nuestros pecados. Esto es importante. Crede que Dios es más grande siempre. Y esto es muy importante, creer que Dios es más importante que nuestras resistencias y de nuestros pecados. Mientras exhorta a los Gálatas a recorrer este camino, el apóstol se pone a su nivel. Abandona el verbo imperativo, caminad, y usa el nosotros del indicativo. Obremos también según el Espíritu. Como diciendo, pongámonos a lo largo de la misma línea y dejémonos guiar por el Espíritu Santo.
Esta exhortación, San Pablo la siente necesaria también para sí mismo. Incluso sabiendo que Cristo vive en él, también está convencido de no haber alcanzado todavía la meta, la cima de la montaña. El apóstol no se pone por encima de su comunidad. No dice que él es el jefe y ha llegado a lo alto de la montaña, sino que se coloca en medio del camino de todos, para dar ejemplo concreto de lo necesario que es obedecer a Dios, correspondiendo cada vez más y siempre mejor a la guía del Espíritu. Qué bello cuando noi troviamo pastori che camminano col suo popolo, che non si staccano. Y qué bonito es cuando nos encontramos con sacerdotes que caminan con su comunidad. No se esconden, caminan. Caminan con el pueblo. Hace bien al alma esto. Este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, también afecta a la comunidad en su conjunto. De hecho, construir la comunidad siguiendo el camino indicado por el apóstol es emocionante, pero arduo. Las apetencias de la carne, las tentaciones, las envidias, los prejuicios, las hipocresías, los rencores se siguen sintiendo. Y recurrir a una rigidez receptiva puede ser una tentación fácil, pero al hacerlo, uno se saldría del camino de la libertad y en lugar de subir a la cima, volvería hacia abajo. Recorrer el camino del Espíritu requiere en primer lugar dar espacio a la gracia y a la caridad. Pablo, después de haber hecho sentir de forma severa su voz, invita a los Gálatas a hacerse cargo cada uno de las dificultades del otro. Y si alguno se equivoca, usar la mansedumbre. Escuchamos sus palabras. Hermanos, aun cuando alguno incurra en alguna falta, vosotros, los espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre. Y cuídate a ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas. Ben diferente del chiacchiericcio che quando vediamo qualcosa a chiacchierare contro di quello, no? A spellare il prossimo. Oh, questo non è secondo lo Spirito. Secondo lo Spirito è avere questa dolcezza col fratello nel correggerlo e vigilare su noi stessi per non cadere noi in quei peccati, cioè la umiltà. De hecho, cuando tenemos la tentación de juzgar mal a los otros, como sucede a menudo, debemos sobre todo reflexionar sobre nuestra propia fragilidad. Qué fácil es criticar a los otros. C'è gente che sembra di essere laureata in chiacchiericcio. Tutti i giorni criticano gli altri. Hay gente que todos los días está criticando a los otros. Pero hay que mirarse a uno mismo. Está bien preguntarnos qué nos impulsa a corregir a un hermano o a una hermana y si no somos de alguna manera corresponsables de su error. El Espíritu Santo, además de donarnos la mansedumbre, nos invita a la solidaridad, a llevar los pesos de los otros. ¿Cuántos pesos están presentes en la vida de una persona? La enfermedad, la falta de trabajo, la soledad, el dolor. ¿Y cuántas otras pruebas requieren la cercanía y el amor de los hermanos? Nos pueden ayudar también las palabras de San Agustín cuando comenta este mismo pasaje: instruidle con espíritu de mansedumbre. Y si levantas la voz, haya amor interiormente. Si exhortas, si acaricias, si corriges, si te muestras duro, ama y haz lo que quieres. La regla suprema de la corrección fraterna es el amor, querer el bien de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. I problemi degli altri, i difetti degli altri in silenzio e nella preghiera per poi trovare la strada giusta
di aiutarlo a correggersi, e questo non è facile. La strada più facile è il chiacchiericcio, spellare l'altro, come se io fosse perfetto, e questo non si deve fare. Mitezza, pazienza, mansedumbre, paciencia, oración, cercanía. Caminamos con alegría y con paciencia en este camino, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Hemos escuchado la reflexión del Santo Padre sobre el pasaje bíblico de la carta a los Gálatas, donde San Pablo exhorta a los cristianos y vamos a escuchar ahora al Santo Padre hablar en lengua española y resumir su reflexión en esta audiencia general. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy San Pablo nos exhorta a que caminemos según el Espíritu y nos dejemos guiar por Él en nuestro seguimiento de Cristo. Estas expresiones indican que la vida cristiana es acción, movimiento, dinamismo. Al mismo tiempo, el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto al que llama los deseos desordenados. Pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer, sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados. Por otra parte, este caminar según el Espíritu no es solo una acción individual, implica también a la comunidad. Para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión, como la envidia, la hipocresía, el rencor, las críticas destructivas, es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad. El amor es la regla suprema para poder seguir el camino del Cristo. Nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo: ¿caminamos según el Espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos? Si nos dejamos guiar por el Espíritu, también estamos llamados a acompañar a los que más sufren, a rezar por ellos, a ayudarlos de una manera concreta. Los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.